¿Qué hace que un videojuego de terror sea realmente bueno? Porque si estás aquí, probablemente ya te pasó lo mismo que a muchos. Juegas un videojuego de terror y no sientes nada. Sabes cuándo va a aparecer el susto, sabes cuándo el juego va a intentar asustarte, y cuando ocurre no es miedo, es solo un reflejo, un ruido fuerte, una animación rápida. Y la pregunta no es si los videojuegos de terror empeoraron. La pregunta es ¿qué entendíamos antes por terror y qué entendemos ahora? Durante años, el terror en los videojuegos no se trataba de gritarle al jugador, se trataba de hacerlo sentir incómodo, vulnerable, observado. Jugar no era una experiencia segura, ni justa, ni cómoda. Y ahí estaba el miedo. Los juegos antiguos lo sabían, no porque fueran mejores técnicamente, sino porque no podían mostrarlo todo. La niebla, las sombras, las cámaras fijas, los ángulos incómodos, no eran decisiones estéticas, eran limitaciones que obligaban al jugador a completar la imagen con su propia mente. Y la mente siempre creía algo peor. Como Silent Hill, no te atacaba todo el tiempo, te dejaba caminar, escuchar, dudar. El terror no estaba en el monstruo, estaba en el silencio que venía antes. Resident Evil te hacía contar balas, te hacía sentir torpe, lento, indefenso. No eras poderoso y eso importaba. En esos juegos, avanzar era una decisión que costaba. Abrir una puerta no era rutina, era riesgo. Cada pasillo podía ser el último y aunque no pasara nada, el juego ya había ganado porque te había puesto en tensión. Ese es el punto que muchos juegos modernos olvidaron. En algún momento el terror dejó de construirse y empezó a entregarse de golpe. El susto reemplazó al miedo, el impacto sustituyó a la atmósfera y el jugador pasó de sentirse observado a sentirse manipulado. Y aquí es donde entra el terror psicológico, el verdadero terror. El terror psicológico no necesita enemigos constantes, necesita contexto, significado. Cuando un juego te obliga a cuestionarte lo que ves, lo que haces y lo que sientes, el terror deja de ser superficial. Ya no se trata de sobrevivir, sino de soportar la experiencia. Y entonces el panorama cambia. Aparece el mascot horror, personajes grandes, coloridos, diseñados para ser recordados, espacios infantiles abandonados, juguetes rotos, fábricas vacías. La fórmula funciona, al menos al principio, porque juega con una contradicción visual, algo que debería ser seguro, y no lo es. Five Nights at Freddy's entendió esto al inicio. El juego no te perseguía, te esperaba, te hacía escuchar, te castigaba por equivocarte. El miedo estaba en no saber si estabas a salvo, no en un jumpscare final. Pero el éxito cambió el objetivo. El terror empezó a diseñarse para ser visto, no vivido, para clips, reacciones, miniaturas. El miedo se volvió inmediato, exagerado, constante, y cuando todo es terror, nada lo es. Muchos juegos de mascot horror no construyen atmósfera, la reemplazan con ruido, no crean tensión, la fuerzan y no respetan al jugador, lo bombardean. El resultado es simple, te asustan una vez y luego nada. Lo interesante es que mientras esto pasa, el terror encuentra refugio en lugares inesperados. Roblox, por ejemplo, no es una plataforma pensada para el terror, pero algunos de sus juegos entienden mejor la esencia que muchos títulos grandes. Juegos tan virales como The Mimic o Doors no dependen del susto constante, dependen del espacio, del silencio, de la espera. El terror no necesita realismo extremo, necesita vulnerabilidad. Y aquí llegamos a la pregunta central. ¿Qué hace que un videojuego de terror sea realmente bueno? Un juego de terror no te grita, te observa, no te ataca todo el tiempo, te deja solo. No confía en el jumpscare, confía en la tensión. Un buen juego de terror entiende que el miedo es una emoción lenta, que se construye, que se filtra, que permanece incluso cuando no estás jugando.
El sonido importa más que el gráfico, el ritmo importa más que el monstruo y la atmósfera importa más que la acción. Y sobre todo, el juego debe respetar al jugador, no tratarlo como alguien que necesita estímulos constantes para seguir algo. El miedo real aparece cuando el juego confía en que el jugador va a notar los detalles, las ausencias, las incongruencias. ¿Y ahora se perdió la esencia del terror? No, pero se volvió rara. Se escondió en proyectos pequeños, en experiencias cortas, en juegos que no buscan viralidad, sino incomodidad. El terror no murió, pero dejó de ser prioridad. Y mientras los juegos sigan intentando asustar al jugador, en lugar de hacerlo sentir vulnerable, el miedo seguirá siendo superficial. Porque el verdadero terror no está en lo que aparece de repente, está en lo que sabes que puede aparecer y aún no lo hace.